escuela dominical, amén. No sé si las hermanas tienen algún evento mañana o el sábado. ¿Sábado es el ayuno? El sábado hay ayuno de maestros de escuela dominical. Y también para recordarles, el sábado a las 4 de la tarde estaremos evangelizando en la ciudad de Orange Park. La hermana, yo le voy a enviar la dirección por WhatsApp, por los hermanos que te sientan a bien ir a acompañarnos. Hay un lugar donde se mueve mucho el hispano, ya hay un permiso otorgado allí. Entonces vamos a pedirle a Dios en estos días, estemos orando, hermanos, para que las almas de esa ciudad sean alcanzadas a través del evangelio, a través de la iglesia, que llevará palabra de vida, amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él se glorifique a través de los que vayamos a ir, que ese tratado que vamos a entregar impacte la vida de cada hombre o mujer o joven o anciano que lo reciba, amén. Les invito esta noche, hermano, vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1 del verso 1 al verso 4. Vamos a leer estos textos bíblicos. ¿Cuántos trajeron libreta y lapicero? Amén. Qué bueno, porque hoy vamos a estudiar la carta a los Hebreos. Y es importante tomar las notas, los textos bíblicos, porque esto se convierte en una herramienta poderosa, hermanos, para compartir la palabra de Dios con esos seres queridos, con amigos, compañeros de trabajo, para que sea el Señor, hermanos, revelando su nombre a cada hombre o mujer que no han entendido el evangelio. ¿Todos lo tenemos? Hebreo, vamos a leerlo en forma alternada en esta noche. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sigan. Leamos juntos otros versículos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar en esta noche, a pedirle al Señor que ahí, a través de esta carta a los Hebreos, nosotros podamos salir edificados y se pueda convertir en una herramienta poderosa para llevar la palabra de Dios. Señor Jesucristo, ante tu presencia estamos en esta noche, necesitados ser ministrados por el poder de tu Santo Espíritu, para que esta palabra poderosa, Señor, se afirme en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Señor, para llevar este mensaje a los que no han escuchado de ti. Ilumínanos a través de ella, Señor, porque es la palabra de vida que el mundo necesita, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden estar cómodos en esta noche. Conforme a los escritos de esta carta, hay muchas dudas con respecto al escritor original. Pero a medida que se lee la Biblia, se lee esa carta a los Hebreos, se va deduciendo que por el género literario se va a entender que el que está detrás de todo eso que se le aproxima es el apóstol Pablo. Amén. Algo que acontece en esta carta a los Hebreos es que fue escrita entre el 60 y 65 después de Cristo. Recordemos que en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén había sido destruido.
Entonces necesitamos ir analizando por qué el Señor, a través de este escritor, saca esta carta a los hebreos. Porque en esta carta, los temas centrales que se ven reflejados allí es que Cristo es mayor que cualquier ángel. Que Cristo es mayor que cualquier sacerdote o institución del antiguo pacto. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo que el escritor busca es exhortar a los lectores a no abandonar una salvación tan grande, a no descuidar una salvación tan grande, permanecer firme por la fe en Cristo. Y también le dice a los que están oyendo este mensaje, a los que están recibiendo esta carta, alentar a los demás a perseverar. Y nosotros, pienso que esto también para nosotros esta noche es lo que dice la palabra. Nos está alentando a perseverar en la fe en Cristo Jesús. Observe que los primeros 12 capítulos continúan un argumento teológico ininterrumpido sobre la superioridad de Cristo sobre determinados rivales. Porque cuando están escribiendo este evangelio, cuando los primeros se convirtieron, hubo persecución por la iglesia en Israel. Había persecución por los sacerdotes, por los hombres de la ley. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, cuando nosotros vamos a mirar la Biblia, necesitamos mirar 4 aspectos importantes que nos van ayudando a nosotros a descifrar a quién va dirigida esta carta. Dice, una de las cosas que tenemos que mirar es ¿quién escribió esa carta? ¿A quién se escribió esa carta? ¿Por qué se escribió? ¿Y cuándo y dónde se escribió? Son unos puntos muy fundamentales que tenemos que tener en cuenta en el tiempo que se está realizando esta carta que el Señor ha sacado. Aunque no declara quién lo escribió, dice que se declara por allí como libro anónimo en el Nuevo Testamento, pero se inclina más que fue el apóstol Pablo, porque hay una carta hay unos textos muy dicientes. Y quiero que venga conmigo en Hebreos capítulo 13, verso 23. Dice aquí la carta: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Y sabemos que Timoteo era discípulo del apóstol Pablo. Entonces, estos textos bíblicos dan a conocer que el escritor original es el apóstol Pablo. ¿A quién se le escribió los hebreos? Yo hago esa pregunta esta noche. ¿A quién se le escribió esta carta de los hebreos? ¿A todo el pueblo hebreo? Y necesitamos entender por qué. Porque esta carta fue escrita a todos los que se convirtieron después de Pentecostés. Recuerde que cuando Pedro salió del aposento del templo lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, aleluya, allí en Hechos capítulo 8, verso 4. Aquellos que oyeron el evangelio, la predicación de Pedro, en el primer sermón dice la Biblia que se bautizaron ¿cuántos? 3,000 personas. Y en el segundo sermón se bautizaron 5,000 personas. Pero algo aconteció después de esa predicación. Quiere decir que aquellos sumos sacerdotes fariseos empezaron a perseguir a estos cristianos. Y dice que cada uno de ellos fueron esparcidos
por toda esa parte del Medio Oriente y Europa. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que allí en Jerusalén, en la parte de Israel, solamente quedaron los apóstoles, los discípulos del Señor, pero los demás fueron esparcidos. Por eso Hechos 8:4 dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando ellos, hermanos, fueron esparcidos, llegaron a Judea, a Samaria. Recuérdese que cuando el Señor dice allí en Hechos de los Apóstoles, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que todos estos 8,000 más los 120 que estaban en el aposento alto, solamente los discípulos del Señor quedaron allí. Del resto de personas, todos fueron esparcidos por todas partes. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que esta carta a los hebreos fue escrita exclusivamente a esos que se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, los que habían oído el evangelio y se convirtieron al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Observe, hermanos, que en primera de Pedro 1:1, Pedro dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto. Mire hasta dónde habían ido. Ellos habían llegado a Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiere decir que esa carta era para ese grupo de cristianos que se habían convertido después de Pentecostés, porque ellos eran perseguidos, porque a ellos los confrontaban, porque predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los asediaban por todas partes. Alabanzas al nombre de Jesús, pero ellos habían salido a sembrar la palabra de Dios. Algo de tener en cuenta en lo que estamos leyendo de Hebreos capítulo 1, observe que el versículo 1 resume todo el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Alabanzas al nombre de Jesús. Y sabe algo, esto mismo también lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, verso 44. Dice el Señor que Él tomó, dice, y les dijo, estas son las palabras, dice Jesús, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y hermanos, cuando uno escucha tanto la parte de allí de Hebreos 1:1 y Lucas 24:44, hay palabras que nosotros necesitamos examinarlas. Hay palabras que necesitamos profundizar en ellas, porque el Señor no las ha dejado como por llenar un versículo, sino que las ha dejado para que usted y yo examinemos por qué Dios habla de esta manera, por qué el Señor deja esos términos aquí. Y son dos palabras, y es muchas veces y de muchas maneras. Amén. Y yo quiero que esas palabras no las pase por alto, porque Dios las dejó allí para que nosotros recordemos las veces y las maneras que Dios ha tratado con la humanidad,
para que la humanidad se salve, para que la humanidad cambie de dirección, para que la humanidad cambie de comportamiento. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque es que Dios está interesado que las personas escuchen varias veces. Por eso es que necesitamos venir a la casa de Dios. Porque cada vez que venimos, Dios nos habla. Amén. Dios nos revela, Dios nos muestra sus misterios, para darnos a conocer y para que nosotros retengamos. Escuche, hermanos, habló de muchas maneras. Adán y Eva escucharon la voz de Dios de una manera especial. Dios trató directamente con ellos en el Edén. Pero la Biblia dice que Dios también habló a Moisés. Moisés oyó a Dios de una manera diferente. Dios le habló a través de una zarza que no se consumía, pero de ahí salió la voz de Dios. Observe, hermanos, los mecanismos que Dios usa para llamar nuestra atención. Tal vez Moisés estaba esperando algo diferente, pero Dios comenzó a mirar lo que a la distancia, pues yo lo voy a llamar, lo voy a traer para que Él venga. Porque para ese entonces era natural que en el desierto la zarza se prendía, pero inmediatamente se consumía y quedaba en ceniza esa chamiza. Pero cuando él observaba que ese fuego en esa chamiza hervía y se veía ese fuego y no se acababa, eso le pareció extraño. Y a medida que él vio eso extraño, se fue acercando. ¿Sabe, hermanos, que muchas veces nosotros podemos llegar aquí y queremos esperar algo extraordinario o algo fuera de lo natural para decir que Dios está aquí? Pero Dios se mueve en un silbido apacible también. Lo que se necesita es tener un corazón sensible a la voz de Dios. Moisés oyó esa voz de una manera diferente. Abraham le habló de una de sus teofanías. Se le apareció como el ángel de Jehová. Al pueblo de Israel le hablaba desde el arca. Y dice que los guiaba, dice al pueblo de Israel, de día y de noche, a través de una columna de fuego y con una columna de nube. Aquí estamos observando a través de estos personajes que Dios habló de muchas maneras y muchas veces. Y yo pienso, hermanos, que en nosotros no ha sido una excepción. Porque si usted observa, nosotros no podemos cansarnos de escuchar la voz de Dios. No podemos cansarnos, porque mi espíritu y tu espíritu lo necesitamos. Porque lo físico se llena de las cosas de afuera, de lo que nuestras ventanas del alma ven. Las diversiones, las cosas de este mundo nos atraen y nos quieren atrapar. Pero mi interior y tu interior necesitan de lo único que lo puede fortalecer, sostener, que es oír la palabra de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermano, y si Dios quiere que escuchemos muchas veces, ¿y sabe para qué lo hace? Para que este cristiano, esa cristiana, no se confunda, o no se deje confundir, o no se deje engañar, o llevarse por cualquier viento de doctrinas erróneas. No hay que escuchar todo lo que está afuera. Porque cuando usted presta el oído a cualquier clase de comentario o de cualquier viento de doctrina, pueden confundir. Amén. Pueden confundir a alguien. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, nosotros hemos venido a este lugar a recibir la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Rey de la Gloria.
Alabanzas al nombre de Jesús. Porque esta sana doctrina nos está conduciendo a la salvación. Porque esta sana doctrina nos está conduciendo a alcanzar la vida eterna. Porque esta sana doctrina nos está revelando y mostrando al único y verdadero Dios, a Jesucristo el Señor, Dios Todopoderoso. Deuteronomio capítulo 6. Versos 6 y 7. Mire cómo el Señor habla y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que el Señor, a los que somos padres, nos está dejando una responsabilidad. Y nos está delegando una responsabilidad a los que Dios nos permita dar, porque nos da hijos, nos da nietos y nietas. Pero nos deja esto: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de la palabra de Dios, estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esa repetición de la predicación es para que cada día más que escuchemos, aprendamos. Pero también dice, y retengamos. Recuerde, Dios le habló a José en diversos sueños. Porque es que Dios habla de dos maneras: en sueños y en visión nocturna. Job capítulo 33, versículo 14 y 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Pero qué dice? Pero el hombre no entiende. Por sueño y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Usted sabía que Dios, aún nosotros estando dormidos, Él nos aconseja. Él habla a nuestra vida, aún estando dormidos. Alabanzas al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 29, 29. Miren lo que dice la palabra del Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para quienes, para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, de la palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es importante tener en cuenta cómo Dios habla. Y observe que aunque escuchemos muchas veces cómo terminó allí, y el hombre no entiende. ¿Y sabe por qué hay veces el hombre o la mujer no entiende? Porque muchas veces llegamos a la casa de Dios cargados de preocupaciones, cargados de problemas personales, cargados de proyectos de vida. Y estamos tan cargados de tantas cosas en el diario vivir, que olvidamos que llegar aquí es venir para que Dios me prepare, para que Dios me dé respuesta a esa situación que humanamente no hemos podido resolver. Que aunque estamos en una nación boyante, en una nación muy poderosa, aunque estemos en la nación más poderosa de la tierra, no está en capacidad de resolvernos todas las cosas. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, Dios tiene una inmensidad de bendición para hablarnos, para aconsejarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para darnos la salida a esa situación adversa. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es que necesitamos en todo momento, en los momentos que Dios nos lo permita, que tenemos culto aquí, oír la palabra de Dios para poder entender
y no confundirnos. Hay personas que altercan con Dios. ¿Y sabe cuál es el detalle, hermanos? Hay personas que quieren leer la Biblia y quieren argumentar con ella. Yo le quiero decir algo, hermanos. Hay escritos en la Biblia que solo le pertenecen a la soberanía de Dios. Y como solo le pertenecen a la soberanía de Dios, yo no puedo ir a cuestionar lo que Dios hace o lo que Dios determine. Porque pase lo que pase con nosotros, pase lo que pase en este mundo, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al Rey de la Gloria. Salmo 73, 22. Estamos aprendiendo, hermanos, y esto nos ayuda mucho a nosotros para no apresurarnos a cosas. Verso 22, 73, 22. Aquí el escritor Asaf dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Este salmo está dando a conocer la envidia que tenía un hijo de Dios, mirando cómo el impío progresaba, mirando cómo él estaba yendo bien por toda parte. Y este escritor empieza a decir: por poco resbalan mis pies, porque tuve envidia de aquel, porque no adoraba a Dios, no iba al templo, no glorificaba a Dios, ni siquiera daba gracias. Pero uno lo veía rozagante, robusto, y todas las cosas aparentemente era todo bien, no pasaba ninguna penuria. Pero el Señor llevó a este varón, lo llevó al altar. Y llegando al altar, el Señor le mostró cuál era el fin de aquel. Pero si tú permanecías en el Señor, ¿cuál era tu fin? Allí el Señor le mostró cuál era el fin de ellos. Y eso es lo que necesitamos entender, hermano. Hay veces estamos mirando con el argumento humano, con la visión humana, pero Dios nos dice a través de su palabra que lo que usted y yo tenemos es más grande, más valioso que las riquezas temporales de este mundo. Alabanzas al Rey de la Gloria, alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que Dios sí ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, y de pronto hay cosas que no entendemos. Pero por eso digo, no coloque argumento humano. Algunos no quieren aceptar el lenguaje divino de Dios. El escritor de Hebreos le dice a ellos que Dios les había hablado muchas veces y de muchas maneras. Y cómo fueron ellos perseguidos, aquí hablando a ese pueblo que se había convertido, que se había bautizado, aleluya, en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Iban por todas partes, pero ¿sabe algo? Ellos empezaron como a cuestionarse a sí mismos. ¿Será que nosotros nos equivocamos? ¿Será que sería mejor volver al templo, al antiguo culto? Porque necesitamos entender algo, hermanos. El pueblo de Israel no se ha levantado como el pueblo del occidente. Para ellos, el templo, la ley, el culto, era el estilo de vida para ellos. Era el diario vivir de Israel. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ellos, cuando llegó Jesucristo, no miraron a Jesucristo como al Mesías. Los mismos sacerdotes, escribas y fariseos, ellos estaban esperando era que llegara un líder, aleluya, un líder mundial para que los libertara del yugo romano. Ellos querían era un líder militar. Pero Cristo se presentó de una manera diferente, trayendo las buenas nuevas de salvación, llevando el evangelio a los mancos, a los pobres, a los débiles, a todos los que ellos habían despreciado.
Por eso no miraron al Señor con buenos ojos. Y sabe, hermanos, esta carta que está escrita entre el 65 y 69 después de Cristo, ellos lamentaban la situación de estar dispersados por todo el mundo. Pero el escritor de los Hebreos, aquí el apóstol Pablo, dando a conocer que él fue el que le escribió, es darle a entender, quería darles a entender a través de esta carta que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón, que Jesucristo es superior, aleluya, a los ángeles. Alabanzas al nombre de Jesús. Comienza a aclararles la razón, porque el Señor es el creador. Recuerde que los hebreos, su cultura era distinta. Vivían bajo un culto religioso. Lo tenían sembrado en su corazón. Pero hermanos, por eso el escritor empieza a caerles a ellos de manera de generarles conciencia. Que aunque atravesaran esa persecución, esas dificultades, una cosa es atravesar una dificultad y otra cosa es estar equivocados de lo que pasó con ellos. Porque ese bautismo en el nombre de Jesús, ese empezar a oír el evangelio, cambió el estilo de vida. Porque aún en este tiempo Israel sigue siendo sacrificios. Pero los que hemos ido al evangelio hemos entendido que ha bastado el único sacrificio perfecto para poder estar delante de aquel que nos redimió de nuestros pecados. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Que ellos no estaban equivocados, que ellos habían encontrado el verdadero camino. Por eso es que les habló de esa manera. Y allí, hermanos, en Hebreos capítulo 2, versículo 2. Comienza a decirles, comienza a aclararles a ellos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir, hermanos, antes les dijo que en el último capítulo de la carta a los Hebreos, los últimos 2 versículos, ¿sabe qué describe, hermanos? Que esos israelitas, esos hebreos que estaban en todas partes, sabe que esta carta aparentemente, si usted va a esa cita bíblica, da a entender que esta carta fue escrita en Italia. No fue escrita en Israel, no fue escrita en Jerusalén, no fue escrita en Judea, no, fue escrita en Italia. Eso está en capítulo 13, 24 y 25. Por eso el verso dice, nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo. Les aclara quién es el Hijo. Y comienza a describirle en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que la Biblia, la Vulgata, lo dice de una manera diferente? Siendo el retrato vivo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, la Vulgata, siendo el retrato vivo de Dios, es decir, la esencia se hizo visible en la persona de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Para que se haga claro, hermanos, lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Aclarando de igual manera, el apóstol Pablo dice, aquí no hay nada que discutir. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hablando de Jesucristo, Mateo capítulo 1, verso 22 y 23.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aquí está hablando, hermano, la esencia de este Dios manifestado en carne. O sea que Hebreos dice: el Hijo es la presencia misma, la deidad, lo invisible hecho visible. Por eso que cuando usted sigue leyendo, el escritor hace la comparación referente a Jesús, comparándolo allí con referencia a los ángeles, que es mayor que los ángeles. Porque a cuál, dice aquí el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, a él será mi hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en el verso 8, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso es que nuestra fe está firme en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el centro de todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, desde el tiempo antiguo lo he dicho a Moisés: si alguien te pregunta ¿quién te envió?, dile: yo soy, me ha enviado. Y a otro texto dice Dios: soy Dios en los cielos y en la tierra, y no hay más. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice el 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Quiere decir, hermanos, que la palabra del Señor nos está llevando de verdad a caminar en esta sana doctrina. Por eso, hermano, la carta a los hebreos es explícita. Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Quiere decir que la misma palabra nos está dando a conocer, a entender que solo ha existido y existirá un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Alabanzas al Rey de la Gloria. Isaías capítulo 44, verso 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, dice el Señor. No conozco a ninguno. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. 42:8 de Isaías dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios, hermanos, nos ha hablado a través de su palabra para darnos a conocer de verdad. ¿A través de quiénes que somos salvos? Dice Isaías 45:22, mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bendito, den un aplauso al Señor en esta noche, gloria a Dios. Cuando usted observa, hermano, todos estos hermosos versículos, los relacionados que están el uno del otro, alabanzas al nombre de Jesús, no hay confusión alguna. 35:4 de Isaías. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis.
He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Qué es lo que está declarando la palabra? Dios mismo vendrá y os salvará. La Biblia nos está diciendo, Dios se hará presente en esta tierra. Él se apersonará para salvar a la humanidad. Denle el aplauso al Señor. Él vendrá a rescatarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. La Vulgata dice, la única deidad se llama Jesús. Y Jesús mismo les aclara y les dice, después de que Él resucitó y se les apareció en medio de ellos porque se asustaron cuando lo vieron allí, y el Señor les dijo, ¿por qué teméis? Tú sabéis que un espíritu no tiene cuerpo ni hueso. No temáis, porque algunos hermanos le atribuyen al Espíritu Santo que es un cuerpo, que es uno más. Pero Jesucristo fue muy claro con respecto a eso. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso hablar del Hijo es hablar de Dios. Él habla del Hijo por causa. ¿Sabe por qué el Señor habla del Hijo? Por causa de los hijos. Porque la única manera de que usted y yo fuéramos redimidos era a través de nuestro hermano. Porque no había un ser sobre la tierra que pudiera llevar el pecado de la humanidad. Por eso es que Dios se manifestó en carne, vino a este mundo en forma de carne, porque a través de ese velo de carne que es nuestro hermano, podía ir allí y cumplir ese plan, porque el único que es sin pecado se llama Jesucristo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. Alabanzas al Rey de la Gloria. San Juan 1:14 nos habla, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, hermanos, en esa condición de hombre es que es hijo y se convierte en nuestro hermano y llena el requisito de podernos redimir. Es el único que no estaba afectado por el pecado. Por eso es que Dios se manifestó aquí en carne. Es el único que su sangre es inmaculada, purísimo, sin pecado. Es la única vida que no tiene precio. Por eso, ¿por qué? Porque Él es santo. Ese santo está aquí esta noche. Ese santo está aquí esta noche. Usted lo quiere exaltar, lo quiere adorar, lo quiere glorificar. Él vino a este mundo, hermanos, a rescatarnos, a pagar el precio por nuestros pecados, a ir a esa cruz por nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Por esa grande obra de Dios es que se realiza, hermanos, en el verdadero cristiano. Hay algunas religiones que enseñan que el hombre muere y va al purgatorio. Amén. En cambio, Cristo sí quitó nuestros pecados. Cristo sí pagó nuestra deuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan 1:26 dice, Pablo dijo, Cristo murió por nuestros pecados. Nos exoneró de esa falta. El Señor nos sacó limpios, aleluya, nos limpió de nuestros pecados. Pagó ese precio maravilloso. Alabanzas al nombre de Jesús. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 2, verso 14.
Cuando Cristo, hermanos, fue a esa cruz, se puso ahí por nosotros, ¿sabe qué hizo con esa acción? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Hermanos, porque todos íbamos rumbo a la condenación eterna por causa de nuestros pecados. Pero Cristo se presentó y tomó en él los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad, y los clavó allí en esa cruz. Ya no había un acta que nos condenara a nosotros. Ya Cristo había pagado por ti y por mí. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora aparece en nosotros, ahora que usted y yo, hermano, nos entregamos a Jesucristo, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Jesucristo, aleluya, fue allí debajo de las aguas todos los pecados, y su palabra dice que no tiene más memoria de ello. Ahí salimos limpios, limpios de todo lo que nos condenaba a nosotros. Es que eso es lo que hace el bautismo. El bautismo es sepultar al viejo hombre con todas esas condiciones, todo lo que traía. El bautismo es vital, porque cuando nosotros bautizamos es resultado de haber oído el evangelio, de darnos cuenta cuál es la condición de nosotros delante de Dios, y cuando Él nos muestra que Él pagó el precio por nosotros, que Él fue a la cruz, y que si yo le creo a Él, y si yo me entrego a Él y lo reconozco como mi Dios, me convierto en hijo de Dios, y los pecados que yo haya hecho Él los perdona. Por eso es que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es importante entender. Recuerde esto, es importante entender que Jesucristo es la razón de nuestra salvación. Él es la razón de nuestra salvación. Porque habrán muchos en el mundo declarándose cristianos, y los podrás ver con una Biblia en la mano, y podrán decir que son hijos de Dios, que son cristianos. Mateo capítulo 7. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Verso 21. El Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce los que de verdad lo han reconocido a Él como el único y suficiente Dios. Porque el San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿usted sabía Israel a quién era el único que le decían Señor? A Dios. A Dios era el único que le decían Señor. También les digo, ¿sabe qué le dijo el Señor? Ustedes son de abajo, hablando a Israel. Aquellos que no lo reconocieron a Él como el Mesías, aquellos que no lo reconocieron como el Dios Todopoderoso, Él les decía estas palabras, y aunque le decía esas palabras, ellos no lo comprendían. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Porque si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No reconocían al Señor Jesucristo. En verdad, ¿sabe algo, hermanos? Esta humanidad, esta tierra,
estos habitantes de este mundo que no han reconocido a Jesucristo como el único Dios, suficiente Dios, están en la olla. Están mal. Si no están en condiciones, hermanos, que Jesús es Dios, están perdidos. El hombre tiene que creer quién es su Dios. Y esto lo hace, hermanos, el Señor. Romanos capítulo 10. Hermano Rodolfo Junior, venga por favor. Romanos capítulo 10. El hombre tiene que reconocer quién es su Dios. Y la respuesta está en la palabra del Señor. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta iglesia está, hermanos, en lo correcto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Mire, hermanos, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero esta iglesia sí está enfocada, ubicada en el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en pie esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Y termina el Señor diciendo, hijitos, guardados de los ídolos. Observe esto, hermanos. Se necesita venir a la casa de Dios con una mente abierta, con un corazón sensible, para recibir lo que Dios tiene para mostrarnos, para revelarnos, para darnos a entender y conocer. Hermano Rodolfo, por favor. Aleluya. Estás aquí, que estás entre tu pueblo. Aquí está el Señor, iglesia. Aquí está el Señor esta noche. Adórele a Él. Adora al que te redimió. Adora al que te compró a precio de sangre. Adórale al que vino del cielo, se manifestó en carne. Aleluya. La fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré.
este tiempo a través de su preciosa palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche. Y antes de salir quiero hablar con dos hermanos, hermano Edwin Ferner y hermano Ángel, por favor, después de que oremos, me dan un instante para hablar con ustedes en un momento. Gloria al Señor. Oremos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta noche, Señor, damos gracias a ti por la palabra que has traído a nuestra vida. Ilumínanos, Señor. Sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Sigue edificándonos en tu verdad, oh Dios. Que esta palabra tuya, Señor, se ve clavada en nuestro corazón, en nuestra vida. Te lo ruego en esta noche, en el nombre poderoso tuyo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo para con todos. Dios les bendiga, no olvidando servicio evangelístico próximo viernes en este lugar, 8 de la noche.